Sí, licenciado. Un poquito a veces se corta, pero está bien por ahora. Bueno, ya, si no hay ninguna duda, entonces vamos a entrar en el tema hoy día, que es un tema, uno de los temas bastante importantes y que además va a ser práctico, porque, bueno, ahorita vamos a ver algo de teoría, pero vamos a empezar a ver los elementos del costo de producción. Hemos dicho que son tres los elementos del costo de producción, ¿no es cierto? Lo que significa la mano de obra directa, y en lo que significa la mano de obra directa, perdón, lo que significa el material utilizado o material directo, la mano de obra directa, y el tercer elemento son los costos indirectos. Entonces ahora vamos a entrar a analizar a más a profundidad lo que significa la gestión de materiales directos, ¿ya? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer un poco las definiciones, ¿no? ¿Qué son los materiales o la materia prima? Representan un conjunto de unidades básicas que una vez pasan por el proceso de transformación se convierten en productos terminados. Este paso se lleva a cabo a través del uso de la mano de obra que se adiciona a diversos costos adicionales incluidos durante la ejecución del trabajo. Estos son conocidos como costos indirectos de fabricación. Entonces, la materia prima, los materiales, es todo aquello que está dentro del producto final, ¿no es cierto? Hemos dicho que una empresa industrial lo que va a ser un proceso productivo mediante el cual va a transformar esas materias primas o esos materiales en algún producto nuevo. Entonces ahora vamos a entrar a estudiar cómo vamos a contabilizar todo ese proceso de compra de materiales, de entrega, producción y todo aquello. Ver qué más nos dicen al respecto. Los materiales son elementos agrupados en un conjunto, el cual es o puede ser usado con algún fin específico. Estos presentan naturaleza tanto real, ser cosas, como virtual o ser totalmente abstractos. Entonces, los materiales es aquello que, que tienen alguna característica en común, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando veíamos los ejemplitos esos del zapato, el cuero es un material directo porque los zapatos se realizan en base a cuero, ¿no es cierto? O cuerina o cualquier otro tipo de material directo. Para nuestro ejemplo, los materiales directos eran el cuero, el plástico y también el pegamento, ¿no? Entonces, todo eso que tiene una característica común y que podemos englobar en un conjunto es el material. Bueno, ¿qué más? Además, constituyen el elemento principal de los costos de producción, los cuales se transforman en productos terminados al agregarles los costos de conversión, que pueden ser directos e indirectos. En consecuencia, los materiales están representados por una serie de insumos básicos necesarios para realizar el proceso de transformación, que dará como resultado final un nuevo fruto llamado producto terminado. Lo mismo, ¿no? Lo mismo nos dice este otro autor, solo que en otras palabras. Lo que va a ocurrir es que lo que tenemos aquí como material, por ejemplo, material directo, va a ser el costo principal del costo de producción. Y generalmente ocurre eso. Se tiene por estadística que más del 50% del costo que se incluye en producción es por el material directo. ¿Ya? Entonces tiene mucha importancia el poder controlarlo de manera adecuada. Consecuentemente, los materiales pueden comprarse a proveedores exteriores, debiendo ser conformes a los requisitos de calidad. Son bienes que se consumen en el proceso productivo. De este modo, para las empresas manufactureras o de transformación, es preponderante contar con un sistema de registro detallado que le permite establecer el debido control sobre la materia prima adquirida por la compañía con miras a desarrollar su proceso operativo. Ahí nos habla un poco de cómo es que se consiguen esos materiales. En un caso de una empresa, de una industria, de una fábrica, es mediante compra generalmente, ¿no? Y vamos a ver más adelante qué divisiones, qué tipos de compras existen. Por ejemplo, aquí nos habla de que pueden ser compras a nivel internacional. Entonces, ese tipo de compras tiene su forma de registro porque tenemos que ir aumentando todos los costos que se vayan a incluir en la importación, que los diferencia un poco de las compras que pueden ser locales o dentro del país. Y además nos habla de que los materiales tienen que ser
tienen que tener características que estén conformes, ¿no es cierto?, con requisitos de calidad y que van a ser consumidos por el proceso productivo. Por ejemplo, aquí en la fábrica de zapatos, o sea, yo no podría tener o controlar un producto que no va a estar dentro del producto, ¿no es cierto?, dentro del producto final. Por ejemplo, aquí no tendría ninguna razón de estar, yo qué sé, por ejemplo, el cemento. O sea, dentro de un proceso productivo de fabricación de zapatos, ¿qué tiene que ver el cemento con el zapato? No tiene ninguna relación, ¿no es cierto? Entonces, los materiales tienen que estar directamente relacionados con el proceso productivo y con el producto final que nosotros deseamos obtener. Bueno, continuemos. Clasificación. Entonces, teniendo en cuenta todas las definiciones que hemos tomado, hay tres tipos de materiales. Y esto ya hemos visto también para poder identificar los costos, ¿no es cierto? Tenemos los materiales directos, o sea, son aquellos que van a formar parte del producto terminado y que podemos identificarlo de manera cuantitativa y que se pueden medir o pesar en todo aquel producto acabado. Ejemplo, en una fábrica de muebles, la cantidad de madera utilizada, venestos, clavos, etc. Por ejemplo, si una fábrica de muebles dentro de su proceso productivo tiene sillas, fabricación de sillas, para el mismo tipo de sillas ellos saben cuánta madera van a utilizar, ¿no es cierto? Si van a utilizar clavos, ¿cuántos clavos van a utilizar? Si son sillas, por ejemplo, que tienen espaldar de venesta, saben qué tamaño de venesta va a entrar, ¿no es cierto? Para el espaldar, para cada tipo de silla. Entonces, cuantificable. Lo mismo ocurría en nuestro ejemplo, por ejemplo, de la fábrica de zapatos. Aquí se sabe para producir una cantidad de productos total, cuántos metros cuadrados de cuero se necesita, cuántos metros cuadrados de plástico, cuántos litros de pegamento. Entonces es cuantificable. Eso significa que sea cuantificable, que nosotros podemos decir o medir mediante algún tipo de medición. Por ejemplo, aquí litros, aquí metros cuadrados, puede ser metros, cualquier tipo de medición. Y después podemos cuantificar eso que se puede medir mediante términos monetarios, ¿no? Para posteriormente ya poder encontrar los costos en esos valores. Entonces ahí los materiales directos creo que está claro, ¿no? Es lo que vamos a encontrar siempre en cualquier producto final y que podemos cuantificarlo y podemos decir, aquí se ha gastado tanto de producto, tanto de material, perdón, para realizar este producto. Materiales indirectos son aquellos que tienen una identificación imposible de medir en relación al producto terminado. Aunque están dentro del producto, no se puede medir o pesar dicho material. Y ahí depende del tipo de producción o del tipo de fábrica, de industria de la que estemos hablando. Va a haber muchos otros productos que no van a ser posibles de medir, pero que sí están dentro del producto terminado. Por ejemplo, con la misma fábrica de muebles, eh, posiblemente si fabrican sillas van a utilizar pegamento, ¿no es cierto? Para que agasen donde se incrusta la maderita. Entonces, ese uso de pegamento, si estamos al menos en un proceso manual, no va a poder ser cuantificable. No vamos a poder decir, digamos, en esta silla he utilizado 20 mililitros de pegamento. En esta otra silla he utilizado también 20 mililitros. Tendría que en todas las sillas utilizar la misma cantidad, pero en algunas voy a utilizar un poco más, voy a utilizar un poco menos. Y eso posteriormente ya con el producto terminado, una persona que no esté dentro del proceso no va a poder identificar y decir, aquí les ha debido entrar 20 o 30 mililitros de pegamento, o les ha entrado 400 mililitros de barniz, por ejemplo, ¿no? Para darle brillo. O si lo han pintado de un color, han utilizado 200 mililitros exacto de ese color. Eso es muy difícil de determinar, prácticamente imposible. Entonces, todo ese material que sí está dentro del producto final, que no podemos cuantificar o decir exactamente cuánto se ha utilizado para ese producto, es material indirecto. ¿Ya? Y eso igual ya lo hemos ido viendo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, con nuestro ejemplo de zapatos, igual teníamos el material directo y teníamos materiales indirectos.
¿no? Por ejemplo, otro tipo de material, el pegamento clefa, digamos, que se puede haber utilizado, que no podemos cuantificar. Probablemente este pegamento sí podíamos cuantificar y este otro no podemos cuantificar. Entonces, por eso lo clasificamos como material indirecto. Ya, esto todavía no, el suministro todavía no vamos a ver. Entonces, los materiales indirectos son esos. Los que sí están dentro del producto, que sabemos que está dentro del producto, pero que no podemos decir cuánto está realmente de ese material dentro del producto. Y por último, los suministros de fabricación. Son aquellos que coadyuvan en la transformación de un producto, pero no están presentes en el producto terminado. Es decir, sí se utilizan en el proceso productivo, pero no componen el producto terminado. Por ejemplo, carburantes, combustibles, material para mantenimiento de la maquinaria, repuestos, etc. Bueno, a ver, con este mismo ejemplo de la fábrica de muebles, por ejemplo, para fabricar los muebles necesitan cortar la madera, ¿no es cierto? Entonces, dentro del proceso productivo seguramente va a haber ciezas que cortan la madera. ¿Y esas ciezas en base a qué van a funcionar? Van a funcionar en base bueno, pueden ser de energía eléctrica. Antes también habían de diésel, de gasolina, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenían una máquina que funcionaba a gasolina, lo que necesitaban era gasolina, comprar cada día, digamos, 20 litros para que funcione la máquina. Pero esa gasolina no está dentro del producto final, ¿no es cierto? Porque el producto final es una silla y una silla no tiene nada que ver con la gasolina. ¿Dónde entraría la gasolina? No es como el pegamento que sirve para pegar eh, donde se juntan las diferentes esquinas. En cambio, este lubricante, digamos, o la gasolina la estamos utilizando para que funcione una máquina. Y lo mismo ocurre con los aceites, por ejemplo, que se utilizan para lubricar las máquinas, ¿no? Entonces, todo ese material que sirve para mantenimiento, por ejemplo, de la maquinaria o repuestos, si empieza a fallar una máquina, va uno y compra un repuesto. Por ejemplo, si la cieza está completamente deteriorada, vamos a necesitar cambiar la cieza. Y entonces vamos a tener que comprar una nueva cieza. Ese es un repuesto que nos está haciendo incurrir en un costo. Pero esa cieza no es parte del producto final, ¿no es cierto? No se va a ir con la silla un pedacito, sino que simplemente es un elemento el cual utilizamos para poder completar el proceso productivo. ¿Ya? Entonces los suministros de fabricación son esos. Son parecidos los materiales indirectos, solo que estos no existen dentro del producto final, sino que coadyuvan en otras tareas del proceso productivo. En este otro ejemplo, por ejemplo aquí, aceite para la máquina 1, dice. Entonces, este es un material indirecto, pero lo podemos clasificar como un suministro, ¿no? Este sería un suministro. También es un material indirecto, pero este es más un suministro. Ya este otro sí es un material indirecto completamente. Ya en algunos casos se divide dentro de los costos indirectos, materiales indirectos, suministros. En algunos casos los suministros se los puede meter dentro de los materiales indirectos. Bueno, entonces son las tres formas en las que clasificamos a los materiales, ya que lo cual va a ser muy importante para poder ir determinando sus costos posteriormente. Ahora que nosotros en este momento vamos a analizar más lo que significan los materiales directos, ¿ya? Al ser este elemento, el primer elemento del costo, vamos a ver toda la forma de gestión que requerimos de este material. Al saber además que es parte muy representativa de lo que significa el costo, hemos dicho que es más del 50%, tiene que tener un control bastante estricto, ¿no? Y tiene que ser eficiente y eficaz. A ver, vamos a ver algunas otras definiciones de materiales directos. Ahora ya estamos entrando a la definición de material directo, ¿ya? Hace rato eran las definiciones de materiales en general. Esto serían las definiciones de material directo.
A pesar de que ya lo hemos definido aquí, no está de más conocer algunos otros criterios, ¿no? De otros autores. Son todos los materiales que pueden identificarse en la fabricación de un producto terminado. Fácilmente se asocian con este y representan el principal costo de materiales en la elaboración del producto. En efecto, los materiales directos son aquellos elementos que pueden identificarse de una manera concreta y provechosa con un producto o con un trabajo específico. Palabras más, palabras menos, son todos aquellos elementos materiales que podemos identificar en el producto, ¿no? Claramente. Al mismo tiempo, son aquellos materiales que forman parte de los productos y generalmente determinan la calidad, cantidad o presentación de los mismos en el mercado, razón por la que sus costos se asignan directamente a cada producto concreto, es decir, sin incluir a procedimientos de reparto en funciones de niveles de actividad. Ahí nos habla de que el costo tiene que ser prácticamente exacto, determinado para el producto final, ¿no? Que en esta tablita, por ejemplo, podemos ver. Aquí tenemos exactamente cuánto nos cuesta este material directo, este otro material directo, este otro material directo, para llegar a una producción, a cierta producción, ¿no? No es como los otros materiales indirectos, los cuales como no podemos determinar exactamente cuánto va a producir, vamos a tener que más adelante utilizar técnicas para distribuir, ¿ya? Entonces, esa es otra forma en la que hay que trabajar con estos tipos de materiales para encontrar su costo. En síntesis, los materiales directos están representados por todos los materiales cuya participación en el producto terminado es imprescindible. Esta es otra cosa importante, ¿no es cierto? No podemos, dentro de nuestro proceso de fabricación, por ejemplo, en este ejemplo, no podemos prescindir del cuero. No podemos hacer zapatos solamente de plásticos o pigmento, del mismo tipo de zapatos que hasta ahora estamos haciendo. Si queremos sacar otro modelo solo con cuero y pegamento, bueno, será otro modelo, ¿no? Pero no es lo que nosotros en este momento estamos reflejando. No puedo agarrar de un mes al otro y decir, ah, bueno, para que no tenga mayor costo, no, ya no voy a utilizar cuero aquí en el mes de agosto. No, no podemos prescindir. El material directo es importante, es parte esencial del producto terminado. Es decir, marcan las características básicas que denotan e identifican al producto terminado de esta forma. Pueden ser reconocidos y cuantificados en cada unidad de producción e integran físicamente el producto. Ya, bueno. Ahora, el registro y control de materiales. Son aquellas acciones necesarias para tener identificado, almacenado y medidos los materiales, ¿no? O sea, registro y control. Con registro y control, de cierto modo, también estamos hablando de la contabilidad, ¿no es cierto? Uno de los objetivos de la contabilidad es el registro ordenado de las actividades y también el control de las actividades. Entonces, nosotros cuando hablamos de registro y control de materiales, estamos hablando de una manera de acciones determinadas, organizadas, que nos permitan identificar los materiales, almacenarlos y además medirlos. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ser una constante, ¿no es cierto? Yo no puedo agarrar, por ejemplo, de aquí el cuero, un mes medir en metros cuadrados, al siguiente mes medir en otro tipo de medida, digamos, solamente en metros. Y al siguiente mes volver a metros cuadrados y otro mes, no sé, ocurrírmelo medir en litros, no sé. No, tiene que haber una manera ordenada de realizar el trabajo para que sea cuantificable y además almacenarlo, ¿no? Tener un control de almacenamiento también. No podemos tener, compramos cierta cantidad de material y la tenemos por un lado, por otro lado, sin tener un control de cuánto hay en un lugar, cuánto hay en otro sector, cuánto entra al almacén por las compras, cuánto sale a producción. Entonces, todo ese control tiene que ser de una manera metódica y controlada. Estas se realizan a partir del pedido de materiales. Para poder tener materiales hay que solicitarlos, ¿no? No podemos tampoco almacenar materiales por almacenar o no tener materiales, lo cual después puede perjudicar a la producción. La compra a los proveedores, tener, ¿no es cierto?, nuestra cartera de proveedores será o tener un proveedor con el cual tenemos precios preferenciales y buscar la mejor forma de
de comprar estos materiales, la recepción, el almacenamiento y el envío de materiales a la producción, según los requerimientos necesarios. Si se dan cuenta, es todo un proceso que tiene una serie de pasos, ¿no? Una serie de pasos en la cual están involucradas muchas personas las cuales van a tener responsabilidad sobre actividades que se vayan a realizar para el control de los materiales. A veces, bueno, en empresas que no son muy grandes, solo una persona puede realizar todo ese trabajo, ¿no? Pero tiene que tener una forma ordenada también de realizarlo. No es simplemente que hagas a la persona y decir, digamos, hoy día me han entrado 200 y tener en su memoria, está saliendo 50, sí. No, para eso existen los documentos, ¿no es cierto? Los documentos contables, los documentos administrativos, que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, existen dos métodos para poder llevar el registro y control de materiales a nivel contable. ¿Ya? Podrían existir más, pero los más comunes, los más documentados son estos dos. El método periódico, o que también se llama de costos incompletos. ¿Y de qué se caracteriza este método? Es porque no se efectúa un control permanente de los materiales. La evaluación del material utilizado como del inventario final de materiales se lo obtendrá al finalizar un periodo, donde se lo debe asignar un costo en valores monetarios al inventario final en materiales. De igual forma, al material en la producción, aplicando una base de evaluación. Ya. En términos sencillos, que dice que aquí no hay un control diario o por actividad, sino que se hace el control y directamente se llega a la evaluación al final de un periodo. Ya, un periodo puede ser un mes, un año, 6 meses, 2 meses, no importa. Entonces, hagamos de cuenta que desde enero, bueno, si tenemos aquí, por ejemplo, enero, de marzo, abril. Cuando empieza marzo y todo el mes de marzo, no se hace un control de cuánto sale de almacén de material, de cuánto ingresa. Bueno, cuánto ingresa sí, pero cuánto sale no. Entonces no se sabe cuánto se está entregando a producción cada vez que producción, digamos, pide. Digamos que producción pide todos los días, cada mañana. Si ocurre eso, contablemente, por el método periódico, no se está haciendo ese registro de salida. ¿Ya? Se lo deja al final, digamos. El último día del mes es que recién se agarra todo lo que se tenía como compras, lo que se tenía como inventario inicial y se procede a una evaluación. Y de esa forma se empiezan a encontrar los costos y todo el costo de la producción de ese mes. Ya entonces no es un control constante, ¿no? Sino que de periodo a periodo es el control. El método perpetuo o costos completos se caracteriza porque se efectúa un control permanente de los materiales. La evaluación y sus respectivos registros se lo realiza cuando existen entradas y salidas de materiales. Y de esta manera se establece el saldo existente en almacenes aplicando una base de evaluación utilizada por la entidad. Bueno, entonces esto es lo contrario, ¿no? El método perpetuo. Me dice que en este mes, por ejemplo, de marzo, si es que entrego a producción todos los días material, todos los días cuantifico y contabilizo esa entrega material. Entonces puedo tener información diaria, no solamente de periodo a periodo, sino que puedo tener información diaria de todo lo que ha entrado y todo lo que ha salido. Contrario al método periódico. Ambos métodos son valederos. Más adelante vamos a ver cómo funciona. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del control? Las compras no deben comprometer los fondos de la empresa. O sea, no es comprar por comprar, ¿no es cierto? Sino que tenemos que saber qué es lo que compramos y tenemos que manejar de manera eficiente las cantidades y dinero. Si yo solo produzco 200 unidades y sé que es suficiente comprar 200 metros cuadrados de esto, 100 metros cuadrados de esto y 20 litros de esto, no habría necesidad de comprar más, ¿no es cierto? No puede agarrar a alguien y decir, compraremos este mes 400 solo porque, no sé, se le ocurrió, le dio la gana.
¿no? Entonces, el control nos va a ayudar a efectivamente comprobar o no, que no se comprometan el dinero de la empresa, porque además comprando más, ¿qué estamos haciendo? Estamos gastando más, pero más adelante no va a haber ingresos. No deben aceptarse materiales que no han sido pedidos o que no están de acuerdo con las especificaciones. Bueno, lo que les decía, por ejemplo, dentro de este ejemplo de producción, ¿qué sentido tendría que se dediquen a comprar otro tipo de material que no tiene nada que ver con el proceso productivo de la fabricación de zapatos? Por ejemplo, ladrillos. Si manda el jefe de producción o alguien solicita comprar ladrillos, o sea, ¿cuál es la finalidad con los zapatos? No tiene, ¿no es cierto?, una finalidad lógica. Entonces, no, el control también nos tiene que coadyuvar a que estemos utilizando lo que se pide y con las especificaciones que tiene, ¿no? Por ejemplo, si aquí para hacer zapatos, no sé, de alta calidad se necesita eh, cuero de alta calidad, digamos, ¿sí? Pero, pero vemos que se está comprando cuero o cuerina, entonces no estamos de acuerdo a las especificaciones, ¿no?, que se esperan para tener un producto terminado con características de alta calidad. Entonces el control también nos tiene que colaborar a controlar esa situación. Los materiales no deben aceptarse a menos que se haya llegado a un acuerdo con el vendedor, en el caso de materiales dañados o en cantidades distintas a las solicitadas. Ya, el control también tiene mucho que ver con el proceso de observación y el proceso administrativo. No es simplemente comprar y decir, bueno, compraremos 500 500 metros cuadrados de cuero y que traiga el proveedor lo que sea, un rollo que puede ser cuerina nada más, y le decimos déjelo ahí. No, el encargado de todos esos procesos de control tiene que revisar que lo que le está entregando el proveedor está de acuerdo a lo que se ha solicitado o lo que se ha cotizado, ¿no? Entonces ese proceso de control, que es un proceso administrativo también, tiene, eh, le da responsabilidad a la persona que está realizando eso, ¿ya? O sea, no es solamente el cuantificar o el agasar o el saber cuánto cuesta, sino que también tiene que haber esos procesos de observación, de control, de trato con el proveedor de los materiales. Debe tenerse la seguridad de que los materiales se han recibido y que se han cargado los precios adecuados en todos los costos incluidos, ¿no? Entonces el control tiene que, eso también, ver de que no se esté cargando un producto que nos ha costado, nos han cotizado a cierto valor, se esté cargando a otro valor, tal vez inflado, o que esté por debajo de lo que nos habían cotizado y posteriormente estemos incurriendo en problemas con el efectivo. Debe haber un control físico adecuado sobre el almacenamiento de las existencias. Esto es muy importante, ¿no? Al menos para las personas que están encargadas de almacén, por ejemplo. Que el control físico tiene que ser en un lugar reservado, que no esté abierto, digamos, a las personas, a cualquier persona que entre y saque cualquier cosa. Porque al final, cuando existen, por ejemplo, inventarios, el que es responsable de toda esa mercadería, de todos esos materiales, es la persona encargada de almacén. Entonces, si él no sabe, si entran otras personas y sacan productos y él no sabe todos esos temas, entonces lo que va a ocurrir es que la empresa le va a cargar todo lo que se está mermando a él, ¿no? Se debe ejercer un adecuado control de costos sobre las cantidades materiales y suministros. Bueno, el tema de los costos, ¿no?, que más adelante vamos a hacer el cálculo, es otro de los tópicos que tiene que estar una persona que sepa, ¿no?, cuantificar, que sepa de costos. Debe haber un equilibrio adecuado entre la inversión en pesos en inventarios y los costos incurridos en la adquisición, utilización y almacenamiento de materiales, así como las pérdidas causadas por las interrupciones en la producción o las ventas perdidas debido a la falta de existencias. Cuando uno está, digamos, en una empresa o en una institución, la cual maneja materiales, todo aquello, entonces tiene que ver la ocurrencia y necesidad de ciertos gastos, ¿no? Por ejemplo, si compramos cuero, plástico, todo eso,
y lo tenemos un almacenamiento que no es acorde a esos productos, y de paso pagamos alquiler por ese almacenamiento, entonces no estamos viendo de manera eficaz y eficiente todo lo que significa el control del manejo de esos materiales. Probablemente tengamos que hacer una estructura para poder hacer más eficiente ese control, ¿no? Para eso hay herramientas y hay todo tipo de metodologías que van a ayudar a que ese control sea más efectivo. ¿Ya? Entonces siempre hay que evitar que haya pérdidas, que el material esté o se compre en demasía o eh, que se compre menos de lo que se necesita, ¿no? Porque eso afecta al proceso productivo. Y si se afecta el proceso productivo, lo que estamos haciendo es afectar a la transformación del producto final, y el producto final no nos va a dar los ingresos que nosotros esperamos a partir de los costos que se ha incluido ya, ¿no? Bueno, la compra de materiales, ¿a qué se refiere? Es aquel proceso mediante el cual las empresas o instituciones van y buscan un proveedor, el cual les provea cierto material, ¿no es cierto? En este caso, los materiales directos. Y los tipificamos en tres tipos. Compras locales, que son adquisiciones en la misma ciudad, eh, lo cual va a hacer que tengamos el costo del producto, más quizás algún transporte dentro de la ciudad, pero ¿no es cierto? Un transporte, digamos que va a ser un costo bastante bajo, el de transporte. Las compras nacionales, que significa que es una compra dentro del territorio nacional, pero fuera de la ciudad. Por ejemplo, si estamos en Potosí, que se compra en La Paz o en Oruro, en Cochabamba, y se va a incluir también en un costo de transporte, pero va a ser un costo mayor, ¿no es cierto? Por la distancia o por el tipo de transporte, si lo traemos en avión, si lo traemos en bus. Y por último, las compras del exterior, ¿no? Que son las más complejas y las que tienen más elementos, porque ahí estamos hablando de, por ejemplo, ya. A ver, entonces nos habíamos quedado en lo que significa compras del exterior, que son la adquisición que se efectúa fuera del país, ¿no? Que es la que tiene más elementos, digamos, que añaden al costo del material. Y bueno, hay diferentes modalidades, las cuales ustedes, me imagino, en su carrera ya han visto, ¿no? Y que es parte del fuerte de lo que significa el manejo o el estudio de aduanas y comercio exterior, ¿no? Entonces, dependiendo de esas modalidades, también va a haber formas, métodos de agregar el costo, el cual vamos a ver más adelante. Inclusive han debido ya hacer tal vez ejercicios así de cálculo, ¿no? De cuando se importa algún producto o cuando se compra algún producto del exterior. Compras locales y nacionales, bueno, eso es facilísimo, ¿no? Ahí solo tenemos el costo del producto y algún otro costo adicional, más que generalmente es el transporte, puede ser, y algún otro gastito por ahí que no implica mayor dificultad. Bueno. Ya. Entonces habíamos hablado que el registro y la contabilización de los materiales tiene dos métodos, ¿no es cierto? El método periódico y el método perpetuo. ¿Ya? Método sistema. Dentro del sistema periódico, el registro de materiales se lo efectúa apropiando varias cuentas separadas para cada operación realizada de la siguiente forma. Entonces aquí ya vamos a entrar a hablar con cosas técnicas. Ya vamos a empezar a mover cuentas y para eso es importante que tengan en mente siempre esto es como pequeñas reglas para poder realizar los asientos contables y manejar las cuentas que cada método o que cada sistema utiliza. Entonces, el sistema periódico, ¿se acuerdan que el sistema periódico es el que hemos dicho que de periodo a periodo es donde se registra? No se hace un registro constante de las entradas y las salidas del material. A ver, ¿qué nos dice?
La exigencia de material a inicio de actividades, o sea, al principio de cuando se compra un material o cuando se está empezando un periodo de una entidad, se lo apropiará bajo la cuenta inventario inicial de materiales. ¿Ya? Entonces, en este sistema vamos a utilizar, dice, esta cuenta para apropiar en este instante, en el inicio de actividades. Cuando se adquiere materiales, se lo apropiará bajo la cuenta compra de materiales, ¿ya? Otra cuenta importante, la cual se utiliza para apropiar cuando se adquiere materiales. Dice, bueno, su propio nombre dice, ¿cierto? Compra de materiales. Cuando se cancela por el transporte de traslado de materiales, se apropiará bajo la cuenta de fletes sobre compra de materiales. ¿Ya? Transporte, entonces es flete. Flete sobre la compra de materiales. Por la devolución de materiales sobre compras, se apropiará bajo la cuenta devolución sobre compras. Entonces, si nosotros devolvemos material que hemos comprado por alguna situación, vamos a utilizar esta cuenta para cargar ese monto. Devolución sobre compras. Por el descuento de materiales sobre compras, se apropiará bajo la cuenta descuentos sobre compras. Lo mismo, si es que el proveedor nos da algún descuento especial, entonces nosotros vamos a cargar ese valor a esta cuenta. Como en este sistema no tenemos registro constante de salidas ni de ingresos, dice que no se registra la salida de materiales al centro de producción, ¿ya? Entonces, esa es una de las principales diferencias, ¿no es cierto?, del sistema periódico con el otro sistema, con el perpetuo. Que cuando producción nos pida material, no se registra. Les decía en el ejemplo, puede producción, por ejemplo, en esta fábrica de zapatos, pedirnos dentro del periodo de marzo, cada día, todos los días pedimos en la mañana, a las 8 de la mañana, necesito 200 metros cuadrados de cuero, necesito 100 metros de esto. Al día siguiente igual, necesito 150 de esto, este otro. Eso no se registra contablemente en este sistema. ¿Ya? En el otro sistema sí, pero vamos a ver también el otro sistema ahorita. Los materiales encontrados al finalizar un periodo se lo apropiará bajo la cuenta inventario final de materiales. Entonces, cuando acaba el periodo, lo que tenemos que hacer es encontrar cuánto de inventario ha quedado de materiales para que en base a esa información, en la información de los anteriores movimientos, podamos encontrar el costo de producción de ese periodo. ¿Ya? Entonces, es importante. Todas estas son cuentas que se van a manejar. Cuando es en el sistema perpetuo, el registro del material se efectúa utilizando solo una cuenta de control para cada operación, realizado de la siguiente manera. Dice que para el registro continuo de los ingresos y salidas de materiales bajo la cuenta matriz, su registro es en inventario de materiales. Digamos que esta es la mamá de los pollitos para este sistema. El inventario de materiales es la cuenta matriz. Se conoce y se contabiliza el material enviado al centro de producción. Esta es la diferencia con el otro sistema, ¿no es cierto? En el otro sistema no se conoce ni se contabiliza cuánto se envía constantemente al centro de producción. Solo al final se hace una evaluación. En este sí, diariamente o cada que ocurre el suceso. Cuando producción nos pide material, vamos a tener que registrar y contabilizar. Se conoce y se realiza su contabilización por el costo de producción de lo vendido. Bueno, lo mismo ocurre cuando se llega al momento de venta, se tiene también el control diario o cada que ocurre el suceso del costo de producción de lo vendido. Para ejercer un mejor control de materiales se suele utilizar tarjetas de control, tanto en almacenes y contabilidad. Este es el famoso Cardex, ¿no? Han debido llevar inventarios, han debido hacer por métodos PEPS, WEBs, promedio, donde se van armando Cardex de los materiales. Entonces, a eso se refiere este punto. Eso es algo que, por ejemplo, no se lleva dentro del sistema periódico, porque como no hay un control al momento que ocurre el suceso, entonces no se está registrando en ningún lado. No se requiere ningún registro para la incorporación del inventario final de materiales y el costo de producción de lo vendido. Ya con el sistema anterior, periódico, se requiere, digamos, un
un registro contable en el cual nos dé, mediante el inventario final de materiales y el inventario inicial de materiales, nos dé el costo de producción. En este caso dice, como hacemos perpetuamente, no necesitamos de ese registro, sino que ya va a encontrarse directamente cuando lleguemos al final del periodo. Bueno, estos son los dos sistemas que ahora vamos a trabajar prácticamente para contabilizar lo que significa el material directo. ¿Alguna duda antes de que entremos a los ejemplos? Hola, ¿ninguna duda? Estoy grabando. Está grabando. Ya. Entonces, entramos al ejemplo y bueno, esto es parte del examen, por si acaso. Cuando termina la clase les voy a dejar un ejercicio similar que va a ser parte del examen. ¿Ya? Entonces, tomen atención o después véanlo 20 veces porque van a tener que resolver el mismo ejercicio. Obviamente con otros datos, ¿no? Ya. En fecha 4 de enero del 2021, dice, la empresa Productos Tecnológicos inicia actividades en los siguientes valores aportados por el único socio. En efectivo, 65,000 bolivianos de materia prima. En efectivo, 65,000 bolivianos, digo. Y en materia prima, 15,000 corresponde a material A, 20,000 corresponde a material B y 30,000 a material C. Ya, no importa los nombres de los materiales. Uno se llama material A, material B, material C. Se utilizan para algún proceso productivo X. Entonces, aquí el dato es que nos están dando es que esta empresa está iniciando actividades, ¿no es cierto? Entonces, vamos a proceder a hacer el asiento, es como si fuera el asiento de apertura. Podría ser el asiento número 1. Aquí están, bueno, por los dos métodos voy a realizar. El método periódico y por el método perpetuo. Por el método periódico. Por el método periódico, ¿qué nos dice? La existencia de material a inicio de actividades de una entidad se lo apropiará bajo la cuenta inventario inicial de materiales. Ah, ya. Ah, bueno, antes. Para poder nosotros trabajar con la contabilidad, tenemos que tener conocimiento del plan de cuentas, ¿no es cierto? El plan de cuentas, que es ese compendio donde se encuentran todas las cuentas de uso de la empresa. De empresa a empresa puede ser diferente, no necesariamente son iguales, o no necesariamente inclusive tienen la misma codificación. Esto ustedes ya han debido ver ampliamente en contabilidad. Entonces, nosotros ahorita, ¿qué nos interesa? Sobre todo, esta parte, este capítulo, costos de producción, donde tenemos las diferentes cuentas. Producción en proceso, por ejemplo, ¿qué tiene como elementos? Tiene materiales directos, mano de obra directa, ¿no es cierto? Los dos elementos del costo que siempre mencionamos. Y el tercer elemento, costos indirectos, aquí lo divide en una tercera agrupación. ¿Por qué? Porque aquí hay un montón de costos indirectos. Entonces, han preferido, por ejemplo, en esta forma de mostrar el plan de cuentas, así dividirlo. Podría tranquilamente ser 5, 1, 3 costos indirectos de fabricación. No, pero eso depende de la empresa y quién maneja nada más. Y posteriormente están los gastos también. Gastos operativos, de administración, gastos de venta, gastos financieros, otros gastos. ¿No? Todo lo que nosotros igual estamos viendo, gastos administrativos, comerciales, financieros, todo eso, tiene dentro del plan de cuentas un grupo y tiene sus cuentas. Bueno, y dependiendo de la empresa y
de cómo vaya a cuantificar sus costos, va a tener algunas alternativas, o sea, diferencias en cuanto a la agrupación y la codificación de los costos de producción. Por ejemplo, en esta alternativa 1 dice cuando los costos indirectos no son identificados en cada orden de trabajo. Entonces aquí se trabaja por diferentes órdenes de trabajo. Y miren, dentro de cada orden están los elementos del costo. Material directo, mano de obra directa, ¿no? Y posteriormente están los costos indirectos otra vez afuera, porque después se tiene que distribuir hacia las órdenes de trabajo. Eso más adelante vamos a ver. En otros se tienen los costos indirectos identificados y ya están dentro de las órdenes de trabajo. Aquí, por ejemplo, en esta orden de trabajo está material directo, mano de obra directa y los costos indirectos. En esta orden de trabajo, igual, material directo, mano de obra directa y los costos indirectos. En otro tipo de empresa puede ser que se contabilice por los elementos del costo. O sea, en vez de que tengan dentro de los procesos de producción, como aquí adentro, por ejemplo, material directo, mano de obra directa, material directo, mano de obra y costos indirectos está afuera, como grupo. Y dentro de esos recién están las órdenes de trabajo. Es otra forma de clasificar y de entender o de ordenar el plan de cuentas. Y otra forma también puede ser por procesos. Cuando se tiene diferentes departamentos y se quiere conocer por departamento cuánto se incluye en los elementos del costo, ¿no? Material directo, mano de obra directa, costos indirectos. Generalmente para servicios eso, ¿no? Ya. Entonces, esas son diferentes alternativas que puede tener una empresa para clasificar la parte de costos. Nosotros por ahora vamos a trabajar con esta clasificación normal. Y obviamente tenemos todas las demás cuentas, ¿no? De activos, de pasivos. A ver, ¿dónde están? Bueno, entonces vamos realizando el ejercicio. Ya, dice que la empresa Productos Tecnológicos inicia actividades con los siguientes valores, aportado por el único socio. En efectivo, 65,000 bolivianos y en materia prima correspondiente material A, correspondiente material B y 3,000 correspondiente a material C. Entonces, ¿de qué se compone un asiento? La fecha, por ejemplo. 01-2020. La glosa. En este caso es por inicio de actividades de la empresa, su nombre, ¿no? Productos tecnológicos. Las glosas tienen que ser lo más descriptivos posible, ¿no? Entonces, inclusive dentro de la glosa se puede poner de actividades
el socio, no sé, X, aportó 105,000 bolivianos en efectivo y bla, bla, bla. Prácticamente lo que dice en la parte del enunciado. Ya. En la parte de número tenemos el número de cuentas que van a intervenir. Ya, por ejemplo, aquí van a intervenir 3 cuentas. Ya lo estoy identificando. O sea, ¿qué cuentas van a intervenir? Me dice que tengo un socio, por ejemplo. ¿Socio qué es? Es una cuenta de patrimonio, ¿no? Una cuenta de patrimonio. A ver, entonces en mi cuenta, en mi plan de cuentas, voy a ver qué cuenta de patrimonio tengo. Patrimonio neto. Bueno, la que se utiliza en estos casos es capital social, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este caso que solo tenemos un socio. Si hubiera más socios, podría inclusive aquí decir socio X, socio Y, socio Z, tal, tal, tal. Lo que vamos a hacer, vamos a utilizar esa cuenta. Capital social, su codificación es 3.1. 3.1, capital social. El capital social, ¿a cuánto asciende? Es todo lo que está aportando este socio, ¿no es cierto? Entonces es los 65,000 más lo que está aportando en materia, en materiales. Entonces va a ser los 65,000 más 1,000 o más 15,000 que corresponden a la materia A, más al material A 20,000 que corresponden al material B y más 30,000 que corresponden al material C. O sea, en total 130,000, dice. Eso en el lado del haber, ¿no es cierto? Es un incremento de cuenta de patrimonio. Entonces, cuando incrementa una cuenta de patrimonio o cuando inicia una cuenta de patrimonio, siempre está en el lado del haber. Luego, 65,000 va a efectivo, dice. ¿Qué significa efectivo? O caja o bancos. Bueno, si no nos dan un dato de banco, por ejemplo, podría decir Banco Nacional, Banco Mercantil, lo que sea. Si no tenemos ese dato, entonces se supone que va a caja. A ver, en mi plan de cuentas, ¿dónde está caja? Caja, 1111. Esa es su codificación. 1111. Caja es un activo, ¿no es cierto? Y cuando incrementa un activo o inicia un activo, este valor va a ir al debe. ¿Cuánto va a caja? 65,000, me dice. 65,000. Ya está. Y por último, tengo que contabilizar los materiales. Tengo material A, material B y material C. Y voy a hacer 2 espacios. O 3 espacios para los 3 materiales. Ya. Esos los voy a cargar como auxiliares. No tienen cuenta propia. Ahorita los vamos a contabilizar dentro de una cuenta. Entonces tengo material A, material B y material C. Material A me dice, los pongo en parciales, solo son auxiliares, ¿no es cierto? No son cuentas. Por eso los pongo en parcial, todavía 15,000. El material B, 20,000. Y el material C, 30,000. Entonces, ¿qué me dice en el sistema periódico? En el sistema periódico me dice que debo contabilizar o apropiar cuando hay inicio de actividades en la cuenta inventario inicial de materiales. ¿Ya? Entonces voy a ir a buscar a mi plan de cuentas, que en realidad estaba viendo que no hay. Aquí debería haber un inventario inicial de materiales. Ya, no lo tengo consignado aquí. No importa, le voy a poner yo un número. Va a ser el 1147. Es un activo. Es un activo. Entonces va a estar dentro de los activos, ¿no? En este caso, dentro del grupo de bienes de cambio. Porque ahí están todos los otros inventarios también. Inventario de productos averiados. Entonces aquí mismo voy a poner ese. 1147. Inventario
1147. Inventario de materiales. Inventario inicial de materiales. Inicial de materiales. Listo. Entonces, todos estos materiales que están comenzando van a ser apropiados a esa cuenta. ¿Con qué valor? Con la suma del valor de los tres, que es 65,000 también. 65,000. Tenemos en el debe la suma, ¿cuánto sería? 65,000 más 65,000. 130,000, ¿no? Entonces los totales en el debe. $130,000. Y en el haber no hay nada más que el capital social, entonces es ese mismo valor, su total. Entonces mi asiento está cuadrado. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Está bien el asiento? Adriana Renata Cadima. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Se entiende lo que hemos hecho en ese pequeño asiento? Licenciado. Ya. A ver, entonces, continuaremos. Ese es el sistema por el método periódico. Por el método perpetuo, bueno, vamos a tener los mismos datos, el asiento, el número 1, que será la fecha, la misma fecha. 21, la glosa va a decir lo mismo, ¿no? No cambia nada. Aquí igual vamos a tener tres cuentas. La primera igual va a ser caja, porque igual el sistema, el método perpetuo no nos habla de las cuentas de activo, de pasivo. Lo que nos habla son de las cuentas que manejan material directo, ¿no? Ahora, lo único que va a diferenciar es que en este tipo o en este sistema nos dice que tenemos que registrar a la cuenta matriz, que se llama inventario de materiales. Entonces la cuenta de caja va a ser la misma. Caja. 65,000. Aquí es donde va a cambiar. Ahorita vamos a ver. Bueno, los auxiliares son los mismos, es el mismo material A, B, C. Ya tenemos los mismos materiales. La cuenta de capital tampoco cambia porque no tiene nada que ver el método perpetuo con las cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio. Entonces lo mismo. Ya, lo único que nos dice es que aquí se carga a esa cuenta matriz, que se llama inventario de materiales. A ver, voy a buscar en mi... Aquí sí hay, ¿no? Este es el 1144, inventario de materiales y accesorios. Puede llamarse así, inventario de materiales y accesorios, inventario de materiales nomás. Yo por conveniencia le voy a poner inventario de materiales nomás. 1144, codificación. Materiales. Listo. Entonces, como ven, para el primer asiento, cuando existe un inicio de actividades, como en este caso, lo único que ha variado es el nombre de la cuenta, ¿no es cierto? De la cuenta en la cual estamos añadiendo los materiales que ha dejado el socio. ¿Ya? Entonces yo creo que esto está fácil. Bueno, aquí es 6,500 igual. 1,500 y el total 13,000. Total 13,000. Obviamente una empresa no hace por los dos métodos, ¿no?
una vez que ha adoptado un método, empieza a realizar todo su trabajo con uno de sus métodos. Pero nosotros tenemos que conocer, como estamos estudiando el tema de costos, ambos métodos. Ambos métodos. Ya. Bueno, ¿qué más? Aquí inclusive podríamos hacer hasta el balance inicial, ¿no? Podríamos agarrar y generar un balance de apertura. Como por ejemplo, a ver, aquí está, balance de apertura. Voy a copiar esto para crearme un balance de apertura. Balance puede ser general, apertura, o general inicial, balance inicial, de la empresa Procesos Tecnológicos, creo que se llamaba. Tecnológicos. Las actividades en ese caso de esa empresa están iniciando al 4 de enero. Y bueno, ya a ver, tenemos activo disponible. Caja, por ejemplo, que ha sido lo que se ha cargado. 1111 caja. En este, por ejemplo, de esa otra empresa, su codificación era diferente, era 11101 caja. Pero para esta mi empresa es 111 caja. Caja que está iniciando con 65,000. Entonces en el disponible, como no hay más otras cuentas de disponible, es 65,000. Dentro del exigible no hay nada. Activos tampoco hay nada, 0. La que sí se carga es la de inventario inicial de materiales, ¿no? Que es la 1147 y esa está dentro de 1147 está dentro de bienes de cambio, que es la 114. Entonces mi balance de apertura tendría la 114 que podría estar aquí abajito. Esta la voy a cambiar. 114 bienes. Cambio. Otro no existe. Entonces, dentro de bienes de cambios que estaba esa cuenta, 1141. ¿O qué número? 1147, inventario inicial de materiales, 1147. Inventario inicial de materiales que está iniciando con 65,000 también. Bueno, 65,000. Entonces, en la suma de su grupo, tenemos 65,000 también. La suma del total de activos nos va a dar 230,000. No hay más, ¿no? 130,000 el total activos. En el lado de pasivos no tenemos nada. No hay nada en el lado de pasivos. Directamente es en capital social, que está en el patrimonio, ¿no? Entonces, pasivos 0, 0, 0, suma de pasivos 0. Y el capital social no tiene ninguna discriminación. Son los 130,000. Total patrimonio 130,000. Y total pasivos más patrimonio 130,000. ¿No? Llegando a la misma conclusión, total activo es igual al total de pasivos más patrimonio. Entonces, igual un balance general realizado a partir del asiento de apertura, ¿no es cierto? A partir del asiento inicial también. Bueno, pero este balance correspondería al método periódico. Vamos que aquí podemos poner entre paréntesis método periódico. Para el método perpetuo va a ser lo mismo. La única diferencia es la cuenta acá, ¿no? La cuenta que utilizamos.
para realizar el asiento de apertura, que en este caso corresponde a la 1144, inventario de materiales, dice. 44, inventario de materiales. Y listo. Entonces un balance general por inicio de actividad igual tenemos para esa empresa. Ya, bueno, continuemos. El inciso 2, ¿qué nos dice? En fecha 7 de enero del 2021 se compra materiales por precio facturado de 8.000 bolivianos. El material A, 2.000, el material B, 2.500, el material C, 3.500. O sea, la suma de esos tres son 8.000 bolivianos. Al crédito con compromiso mediante letra de cambio del proveedor tu amigo. Bueno, entonces procedemos a hacer un nuevo asiento. A ver, le vamos a poner asiento número 2. No importa mucho. Instante, la fecha, el 7 de enero. 7 de enero. Hola. ¿Hay alguien que quiere hablar? Ya. 7 de enero. Y la glosa, bueno, correspondería más o menos a lo que dice en el enunciado, ¿no? Se compra materiales con precio facturado de 8.000 y tantos. Entonces, compra materiales por valor de 8.000 bolivianos del proveedor X. Aunque no nos dice en el enunciado qué proveedor es, pero ya no importa. Y dice que es al crédito con compromiso mediante letra. Entonces podemos poner, se dejó letra de cambio como compromiso de pago crédito, como valedero por 30 días. Ya. Algo así. No dice el enunciado por cuánto tiempo tampoco se dejó la letra de cambio, pero puedo inventarme, ¿no? Si está abierto, más o menos para darle más realidad a lo que tiene que decir la glosa. Bueno, aquí ya van a cambiar las cuentas, todo. Esto mismo va a ocurrir en el otro método. Entonces, compra materiales con precio facturado. Vamos a ver qué nos dice de la compra de materiales nuevamente. El sistema periódico, ¿qué dice? Cuando se adquiere materiales, se lo apropiará bajo la cuenta compra de materiales. Entonces, para el método periódico, todo esto tendrá que ir a compra de materiales, me dice. Ya. Entonces, mi primera cuenta es, ahorita vamos a ver su codificación, compra de materiales. La segunda cuenta va a ser ¿qué? Como me dice que esta compra es facturada, tengo que sacarle el 13% del IVA, ¿no es cierto? Entonces, si me están emitiendo factura, significa que voy a ser beneficiario del IVA crédito fiscal. Crédito fiscal. ¿No? Entonces, de los 8.000 que tengo acá, voy a tener que sacar esos 13%. Pero aquí en compra de materiales, bueno, me detalla material A, material B, material C. También puedo poner en los auxiliares. Compra de material. No son cuentas, ¿no? Solo son auxiliares para cálculo. Y por último, voy a tener, de algún lado está saliendo esa plata. Bueno, lo que me dice es que me he hecho un compromiso con una letra de cambio.
Entonces eso significa un pasivo que está aumentando, va a ser una cuenta por pagar, ¿no? Y puedo poner en el auxiliar letra de cambio a 30 días. Ya. Entonces ahorita vamos a llenar lo que es esta. Se va a cortar la conexión, les envío otro enlace. Del inciso 2. Ya. Tenemos compra de materiales, IVA, crédito fiscal y cuentas por pagar, ¿no es cierto? Tenemos una cuenta de gasto, compra de materiales, IVA, crédito fiscal, que es una cuenta de activo, y cuentas por pagar, que es una cuenta de pasivo. Entonces, compra de materiales, bueno, para codificar ya saben, tengo que buscar en mi plan de cuentas, pero no lo voy a encontrar en este plan de cuentas, porque este plan de cuentas no está pensado tanto para el sistema periódico, sino es más para el sistema perpetuo. Pero tendría que estar por los gastos. O sea, podría ser, inclusive podría tener otro grupo, pero solo para efectos de ejemplificación lo vamos a poner, digamos, en... Licenciado, una ¿Sí? consulta, perdón que le corte. Ah, Mi internet es un poco entrecortado y no pude preguntarle hace rato. El tema de los códigos que usted lo pone, ¿tenemos que ponerlo sí o sí? de preferencia sí, porque lo que ocurre, bueno, al menos lo que yo pienso es que se acostumbran tanto a realizar los asientos sin código, que muchas veces se olvidan del plan de cuentas y después tienen una forma muy mecanizada de realizar los asientos. Entonces, por ejemplo, si tú entras a trabajar a una empresa empresa comercial, tiene una forma de registrar y tiene una codificación. Y para tú poder acostumbrarte a esa forma en la que ellos trabajan, tienes sí o sí que recurrir al plan de cuentas y ver cómo ellos mueven sus cuentas de esa manera. Entonces, siempre veo, digamos, esa falencia. Sí, está bien, digamos, cuando empiezan a aprender a hacer asientos, todo eso, que tal vez no tengan que estar viendo o referenciando el código, pero lo considero importante ya a cierto nivel de estudio que sí estén acostumbrados a eso, porque cualquier sistema contable, ya sea manual o computarizado, tiene, ¿no? El código y la descripción de la cuenta. ¿Ya? Ah, Entonces, bueno, es por eso. O sea, tampoco me voy ahorita no les voy a exigir, digamos, que lo hagan, ¿no? Pero sí me gustaría que más o menos se vayan acostumbrando a ver si es que las mismas cuentas que ustedes utilizaban en algún momento también tienen dentro de ese plan de cuentas que van a utilizar, digamos, ¿no? En una empresa o en otra instancia. ya, licenciado, no se preocupe. Gracias. ¿Ya? Ok. Porque eso ocurre con el plan de cuentas, ¿no? Este plan de cuentas, por ejemplo, yo he agarrado de un libro de costos, pero hay plan de cuentas para diferentes tipos de empresas. Por ejemplo, esto no está acomodado para una empresa minera, porque aquí no hay ítems, costos de extracción y todas esas otras cosas. Entonces, sí, siempre van a encontrar que el plan de cuentas diferencia mucho de una empresa a otra. No digamos mucho, ¿no? Pero sí va a diferenciar muchas cositas. Varía siempre un poco. Que hay en el día al día. Ya como ahorita, por ejemplo, ahorita están viendo, yo estoy haciendo, por ejemplo, aquí mi ejemplo del método perpetua y no tengo esta cuenta que he dicho que voy a utilizar, compra de materiales en este plan de cuentas. Pero bueno, tampoco eso es para que me rasgue las vestiduras. Yo sé que esa cuenta es una cuenta de gasto, entonces simplemente voy a crear su código. Voy a decir, digamos, que está dentro de gastos de administración, lo voy a poner. Puede ser que no corresponda, ¿ya? Pero para continuar el ejemplo, ahí lo voy a poner. Digamos que va a ser el 6119. 6119. Es una cuenta de gasto. Eso es lo importante que hay que tomar en cuenta. Más adelante la vamos a volver con los asientos correspondientes, las vamos a imputar hacia donde corresponde en realidad para el periodo, que es en materiales directos, ¿no? Ya, pero eso poco a poco. Bueno, entonces esta compra
que dice que ha sido por 8.000 bolivianos facturada. En realidad el valor para esta cuenta es los 8.000 por el 13%, entonces digo por 87%, ¿sí? Porque tengo que quitarle el IVA. 6.960. 6.960, ¿no? Por 0.87. Sí, exacto. Ese tendría que ser el valor. Y del crédito fiscal sería el 13% de ese 8.000. 1.040. 1.040. Exacto. Entonces, sumar esos dos me dan 8.000. Y también puedo sacar de los auxiliares, ¿no? Del material A y del material B y del material C, que me desglosa. Me dice que uno es 2.000, del otro 2.500 y el otro 3.500. Entonces, del material A, perdón, esto lo puse en parciales. Esto ya corresponde al debe de la cuenta. Y esto igual corresponde al debe de la cuenta. En parciales sí puedo calcular de los auxiliares. Este es 2.000 por 0.87. Este otro. ¿Cuánto? 1.740, está bien. Ahí. Del B, si ya lo tiene, me dicta. Por 0.87. 2.175. Sí, está bien, por 0.87. Y sumados me da lo que es compra de material, 6.960, ¿no es cierto? Podría haber hecho al revés. Primero podía haber calculado de los materiales que componen esa cuenta y después sumarlo y encontrar el mismo valor. No importa, el orden de los factores ahorita no nos va a alterar el producto. Entonces, la obligación que nos estamos haciendo es por un valor de 8.000. Listo. Bueno, no hemos codificado. IVA crédito fiscal. A ver, ese sí tiene que ver, ¿no? En cualquier plan de cuentas decente, el IVA débito fiscal está. Aquí está. No, crédito fiscal, perdón. ¿Dónde está el IVA crédito fiscal? Aquí está, 1133, crédito fiscal IVA, dice en este plan de cuentas. Bueno, voy a respetar ese, cómo está en ese plan de cuentas. IVA crédito fiscal, IVA. Listo. Y las cuentas por cobrar, que es un pasivo, ¿no? Una obligación. Entonces está en el 2. O cuentas por pagar, perdón, cuentas por cobrar. El 2111, cuentas por pagar. 2111, cuentas por pagar. Bueno, tiene el mismo nombre, entonces está bien. ¿Ya? Bueno, entonces ahora en el otro sistema no van a cambiar muchas cosas. Hemos dicho nuevamente que lo que estamos hablando con estos sistemas perpetuo y periódico no modifican el manejo de las cuentas de obligaciones, por ejemplo, de las cuentas de pasivo, ni esta otra cuenta de activo. Entonces el crédito fiscal va a ser el mismo, la cuenta por pagar lo mismo. Aquí sí va a cambiar. A ver qué me dice. ¿Qué me dice mi chanchullo? Me dice que en el sistema perpetuo se conoce y se contabiliza el material enviado al centro de producción. Ya. Bueno, me dice que todo es bajo la cuenta matriz inventario de materiales. Entonces es la misma cuenta que hace ratito hemos utilizado. Por eso les decía, en el sistema perpetuo, inventario de materiales es la mamá de los pollitos, porque esa hace de todo. Entonces aquí 1144, inventario de materiales. Y bueno, va a tener el mismo valor que hemos encontrado en el anterior caso, porque simplemente entre el 87% y es esto, ¿no? Otra diferencia importante aquí notamos, ¿no es cierto? Que en el sistema periódico lo que estamos cargando es una cuenta de gasto que se llama compra de materiales. En cambio, en el sistema perpetuo estamos cargando la cuenta que es la mamá de los pollitos, que es una cuenta de activo, ¿no? Entonces, ese es un dato importante para también diferenciar los sistemas. Ya, a ver, ¿qué más?
¿Alguna duda por ahí? A ver, hagamos el punto 3. En fecha 8 de enero se procede a devolución de compra de materiales valuados en 1.500. Material A 500, material B 600, material C 400. La compra corresponde al 7/1 del 2021. Ya lo que me dice es que de esta compra que realicé esta fecha, al día siguiente se procede a realizar una devolución. Por alguna razón estamos devolviendo el producto y el proveedor no está aceptando. Entonces ponemos los datos, el 8 de enero dice. 2021. Se compra materiales por valor de, esto corresponde ahora, devolución de materiales por valor, o digamos, según A, ¿cuánto devolvemos? Material A 500, B 600, C 400. 500 bolivianos. 600 y 400 bolivianos. En estos no hemos totalizado, bueno, pero va a ser 8.000. Esto igual suma 8.000. Otro es 8.000. 8.000. Ya. Entonces, esto es una devolución. Lo mismo va a ocurrir por aquí en el otro sistema. Entonces, volvemos a nuestra diferenciación de sistemas periódicos. A ver dónde está devolución. Aquí dice. Por la devolución de materiales sobre compras se apropiará bajo la cuenta devolución sobre compras. Ya, seguramente esa cuenta tampoco la voy a encontrar en mi plan de cuentas, pero igual le vamos a dar un código y vamos a utilizarlo, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como estamos devolviendo material que hemos realizado en esta compra, lo primero que va a ocurrir es que va a disminuir nuestra cuenta por pagar, ¿no? Entonces, esa vamos a consignar como nuestra cuenta 1, la 2111. Cuenta por pagar. Cuenta por pagar. Y podemos poner también el auxiliar. La letra de cambio. Ya, como disminuye una cuenta por pagar, o sea, disminuye un pasivo, su valor de disminución se va a ir al debe, ¿no? ¿En cuánto disminuye? La suma de estos tres, ¿no? 500, 600, 400. Bueno, el mismo enunciado nos dice que es por valor de 1.500. Entonces, disminuye mi pasivo, se va al debe, 1.500. Posteriormente dice que para el sistema ahorita que estoy viendo, periódico, debo apropiar la devolución bajo la cuenta devolución sobre compras. Pues primero voy a poner su nombre. Devolución sobre compras. Después voy a ver si hay en mi plan de cuentas para poner su código. Bueno, ¿cuánto estoy devolviendo? Estoy devolviendo material A. Estoy devolviendo material B. Y estoy devolviendo material C. Ya, pero como es una devolución de algo que he comprado facturado, entonces lo que devuelvo también se sobreentiende en este caso que está afectado por el IVA. Entonces también tengo que devolver el IVA que en algún momento se me había generado. Ahora con el IVA
no se puede directamente, ¿no es cierto?, el realizar una disminución. Digamos, aquí tengo mi crédito fiscal, de aquí directamente no puedo hacer una devolución poniendo al haber cuánto cuánto voy a calcular de ese IVA que estoy devolviendo. Sino lo que tengo que hacer legalmente es, yo tendría que emitir una factura por el valor total, o sea, por los 1.500 a favor del proveedor, para que se haga efectiva la devolución. Y el emitir una factura significa que me estoy generando débito fiscal IVA, ¿no? Y ese corresponde igual a un pasivo, no corresponde a un activo. Entonces, a ver, voy a ver mis codificaciones. Débito fiscal IVA 2131. 2131 y devolución sobre compras. Eso seguro no lo voy a encontrar. Ya. Lo vamos a poner debajo de donde pusimos al otro, que es 6119. Este va a ser el 6120. 6120, devolución sobre compras. ¿No? El otro es 6119, compra de materiales. Estoy codificando devolución sobre compras ahí en el mismo grupito con el código subsiguiente o con el código siguiente nada más. Bueno, entonces de devolución sobre compras corresponde el 87% de lo total que estoy devolviendo. Que sería, bueno, hacer por material. Voy a hacer por material. El 87% de, primero es material A, es 500 por punto 87. El material B es 600 por punto 87 y el material C 400 por punto 87. Todo eso sumado se va a la cuenta de devolución sobre compras 1305, que debe ser el 87% de 1500. Y débito fiscal IVA es el 13% del total que estoy devolviendo, ¿no? Los 1500 por punto 13. Bueno, estos dos sumados me va a dar 1500. Hola. ¿Hay alguna pregunta? No, Lisa. Entonces, 1500, 1500, total debe, total haber. Está cuadrado mi asiento, está bien. En el otro método, va a ser prácticamente lo mismo. Voy a copiar. La única diferencia es que hemos dicho que en este método siempre se utiliza la cuenta que es la mamá de los pollitos, que para nosotros es la 1144, inventario de materiales. Inventario de materiales. Entonces creo que ya nos vamos dando cuenta cuál es la diferencia, ¿no?, entre cada método. Lo que nos decía la teoría, aquí, el método periódico nos dice que para cada registro se efectúa apropiando varias cuentas separadas. Y vemos, ¿no? Para esta actividad, que es el inicio de operaciones, se utiliza una cuenta, inventario inicial. Para esta otra actividad, que es la compra de materiales, se utiliza otra cuenta, que se llama compra de materiales. Para esta otra actividad, que es una devolución, se utiliza otra cuenta, que se llama devolución sobre compras. En cambio, en el otro método, la que hasta ahorita hemos utilizado ha sido simplemente inventario de materiales. Inventario de materiales, para la compra también, lo único que ocurre es que aumenta ese inventario, y para la venta lo que ocurre es que disminuye ese inventario. Para la devolución, perdón, lo que ocurre es que disminuye ese inventario. Entonces, cuando veamos que también va a haber entregas a producción, vamos a ver igual que este inventario se va a ir disminuyendo. Y en este otro lado, en el método periódico, lo que va a ocurrir es que no vamos a tener ese registro. Ya, pero bueno,
Eso lo veremos el día de mañana. Todavía hay varios puntos por resolver. Y bueno, si tienen alguna duda antes de concluir la clase. Este ejercicio que estamos haciendo es parte del, bueno, si mañana logramos avanzar algo más, va a entrar algo más, pero de hecho este ejercicio es parte del examen. Como les he dicho, bueno, no vamos a dar un examen en un determinado tiempo corto. Lo que a mí me interesa es que puedan realizar los trabajos repitiendo, viendo nuevamente el video, no importa, que se les quede un poco la mecánica, ¿no? No que estén presionados para realizar en un corto tiempo y estén teniendo que recurrir a recordar mentalmente varias cosas, que no necesariamente ocurren en la vida real, ¿no? En la vida real, sí, uno aprende, pero también aprende resolviendo nuevamente, haciendo con tiempo, dándose el tiempo un poco para pensar y cranearla, ¿no? Y ya después es conciencia de cada uno también, ¿no? Por ejemplo, les dejo ahí el trabajo hasta bueno, el examen, que les voy a dejar hasta el domingo para que lo realicen. Y no lo hacen ustedes y se hacen hacer con otra persona, eso ya depende de cada uno, ¿no? No está aprendiendo. Es para cada uno lo que intenta aprender, al menos ahora que estamos en estas formas de aprendizaje virtual, en la cual depende de mucho de la persona que esté tomando el curso o que esté tomando toda una carrera para que ella pueda ser consciente de que todo eso en algún momento le va a llegar a servir y puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y entonces nunca está de más que se tomen el tiempito. Además van a tener harto tiempo para resolver este ejercicio y lo que podamos hacer mañana más, porque viernes es feriado, entonces no vamos a tener actividad. Sábado y domingo tampoco, entonces tienen 3 días, ¿no? Para hacer a conciencia. Consulta, este ejercicio que nos está dejando con 7 enunciados es parte del examen, como usted dice, y esto nosotros tenemos que resolverlo para entregarle hasta el domingo. Sí. Ah, ya. Ajá. Todavía no he habilitado, ¿no? Sí. ¿Va? Licenciado, una consulta más acerca de lo que está explicando sobre la solución método periódico y perpetuo. ¿Cuándo cuándo se usa el perpetuo y cuándo el periódico? Ya. Eso depende de la empresa. Por ejemplo, bueno, el periódico, el problema que tiene es que tú dependes de sacar la información en determinado periodo, digamos a final de mes. Entonces no puedes tener información a medio mes o el día que tú quieras, porque no estás haciendo un control. Hemos dicho que se hace el control simplemente cuando finaliza el periodo. No estás haciendo un control cotidiano cuando está ocurriendo los eventos. ¿Ya? En cambio, en el método perpetuo, sí tienes un control más estricto. Cuando ocurre el evento es que vas registrando tus cosas. Aquí, por ejemplo, lo que nos está faltando en el método perpetuo para que se entienda mejor es el CARDEX de los materiales, que eso realiza el método perpetuo. En el método periódico no se realiza un CARDEX de materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el CARDEX, eso han debido ver, es muy importante y ahí se registra cada día o cada momento que ocurre una entrada o salida de material, ¿no? Entonces, generalmente el método perpetuo es el que en organizaciones medianas, grandes, se utiliza porque es el método que más información te puede dar en cualquier instante. Ya, licenciado. Ya. Bueno, entonces, bueno, del examen obviamente van a ser otras preguntas, ¿no? Tengo otros enunciados con otros datitos. Bueno, va a ser similares preguntas, pero con otros datos. Entonces, ¿Cuándo lo va o cuándo nos va a mandar el tema del examen?
Esta parte ya les puedo dejar, pero igual seguramente los otros incisos, el 4, el 5, el 6, todavía no los van a entender, pero ya pueden estar viendo los primeros, ¿no? Y tal vez los otros. Entonces ahorita mismo yo les voy a subir ahí a la plataforma el ejemplo que hemos hecho ahorita y este otro enunciado, que es parte del examen. Y mañana lo que avancemos más, eso también va a entrar. Ya, ¿Ya? licenciado. Entonces ahorita les dejo eso y bueno, ya pueden estar revisando un poco, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra duda, nos vemos el día de mañana. Ya, licenciado. Que tengan buena noche. Gracias. Mañana, licenciado. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Chao.